El día de Navidad de 2024, clavé un cuchillo en el cuello de mi único hijo frente a toda la familia. La policía me busca por asesinato, pero lo que nadie sabe es lo que ese hombre me hizo todas las noches mientras yo dormía indefensa en su casa. Soy fugitiva desde hace meses. Escúchenme antes de juzgarme. Mi nombre es Irene. Tengo 71 años y en este exacto momento soy una fugitiva de la justicia mexicana. Nací aquí en Aguascalientes, un pueblito donde el calor sofoca y la gente se conoce por el nombre. Y es aquí mismo, en este mismo Aguascalientes donde vine al mundo, que estoy escondida ahora, contando esta historia que puede llevarme de vuelta a la cárcel. Y ustedes, mis queridas y mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. ¿Por la mañanita con el cafecito, después de la comida o ya de nochecita cuando la casa está tranquila? Yo no puedo responder los comentarios, sería demasiado peligroso, pero leo cada uno escondida aquí en mi rinconcito y me imagino a ustedes ahí, en sus cocinas, en sus salas, escuchándome. Me da un consuelo saber que no estoy completamente sola en este mundo. Cuéntenme de dónde son, ¿va? Vamos a crear una cadena silenciosa de cariño, aunque yo no pueda responder. Miren, yo sé lo que ustedes deben estar pensando en este momento. Dios mío, esta vieja mató a su propio hijo y está aquí haciendo pan como si nada hubiera pasado. Y entiendo la indignación, entiendo el shock, pero necesito que me escuchen hasta el final antes de condenarme. Porque lo que voy a contar aquí no se lo conté a la policía, no se lo conté al abogado que me visitó en la cárcel, no se lo conté a nadie, excepto a una persona que voy a mencionar más tarde. Y no lo conté porque sé que nadie me iba a creer. Una vieja de 71 años, medio olvidadiza, tomando medicamento controlado, que mató al hijo frente a todos en la cena de Navidad. Van a decir que inventé una excusa, que estoy loca, que perdí la cabeza. Pero ustedes necesitan saber la verdad de verdad. No la que salió en los periódicos, no la que la familia cuenta, no la que está en el proceso criminal. La verdad sobre lo que mi único hijo, el niño que crié sola, que amé más que a mi propia vida, me hizo durante meses, mientras yo dormía en su casa, creyendo que estaba segura, creyendo que me estaban cuidando en mi vejez. Entonces, agarren una taza de café, acomódense ahí y escúchenme, porque esta historia comienza mucho tiempo atrás, cuando yo todavía creía que los hijos eran bendición de Dios y que la familia era puerto seguro. Yo nací en 1953, en una casa de adobe en las afueras de Aguascalientes. Mi padre se llamaba Oliverio, un hombre callado que trabajaba en un aserradero, y mi madre era Gersina, repostera que vendía dulces en el mercado todos los jueves. Éramos 5 hermanos, yo era la de en medio. Tenía 2 hermanos mayores y 2 hermanas menores. Nuestra casa tenía 3 cuartos y una cocinita que estaba atrás. No tenía baño dentro. Usábamos una letrina allá en el fondo del terreno, cerca del gallinero. En el invierno de Aguascalientes, que es frío de doler los huesos, ir al baño de madrugada era una tortura. Corríamos con la palangana de agua caliente que mi mamá calentaba en el fogón de leña. Recuerdo el olor de aquella casa como si fuera hoy. Olor a leña quemándose, a pan horneándose, a ropa mojada secándose cerca del fuego. Mi mamá hacía un pan de pulque que era lo más rico del mundo. Duro por fuera, suavecito por dentro, con ese saborcito levemente ácido que solo el fermento natural da. Fue con ella que aprendí a hacer el pan que hago hasta hoy. Mi papá era severo, pero justo. Trabajaba de sol a sol en el aserradero y llegaba a casa cansado, con las manos llenas de astillas de madera que mi mamá le sacaba con aguja todas las noches, pero nunca levantó la mano a ninguno de nosotros. Decía que pegarle a los hijos es cosa de quien no sabe educar con la palabra. Así pensaba él. Nosotros no teníamos mucho, pero teníamos lo suficiente. Comida en la mesa todos los días, frijoles, chile, carne de puerco cuando había y siempre los dulces que mi mamá hacía para vender y que sobraban unos pedacitos para nosotros. A veces,
Los domingos, ella hacía pan de piloncillo y eso era fiesta en nuestra casa. Yo iba a la escuela municipal que quedaba como a 2 kilómetros de la casa. Íbamos a pie, yo y mis hermanos, con el frío que cortaba la cara. Llevaba mi torta con frijoles y un pedacito de chorizo. Me encantaba estudiar. Era buena en español y matemáticas. La maestra, doña Hortensia, decía que yo tenía buena cabeza y que podía hasta hacer la secundaria, si mi papá dejaba, pero no se pudo. Cuando cumplí 14 años, tuve que salir de la escuela para ayudar a mi mamá. Mi hermana más chica había nacido con un problema en el pulmón y necesitaba cuidados. Y alguien tenía que encargarse de los dulces. Fui yo. Aprendí a hacer jamoncillos, cocadas, dulce de calabaza, cajeta, palanquetas de cacahuate, dulce de camote. Todos los miércoles preparábamos los dulces y todos los jueves íbamos al mercado a vender. Me gustaba platicar con la gente, ver la alegría de ellos cuando probaban un dulce bien hecho. Los domingos íbamos a misa en la iglesia del pueblo. Yo usaba mi vestido bueno, uno azul marino que mi mamá había cosido con una tela que la patrona le había regalado. Después de la misa, nos quedábamos en la placita platicando con los conocidos y a veces había baile en el casino. Pero mi papá no nos dejaba ir al baile. Decía que las muchachas de familia no andan rodando por ahí. Jugaba con mis hermanas a hacer comiditas de mentiras con lodo. Hacíamos ollitas, platitos, hasta estufitas con piedras. Fingía que estaba cocinando, fingía que teníamos visitas. Juegos simples, pero que nos hacían felices. En los días de lluvia, cuando no se podía salir, mi mamá contaba historias. Historias de la Llorona, del charro negro, de las brujas. Nos quedábamos acurrucadas cerca del fogón, temblando de miedo y de frío, escuchándola contar aquellas historias con una voz grave y pausada que daba escalofríos. Tuve una infancia buena dentro de lo que era posible para una familia pobre del interior de Aguascalientes en los años 50 y 60. No pasamos hambre, no nos pegaron. Fuimos criados con amor y respeto. Mi papá tomaba de vez en cuando, pero no era de armar pleitos. Mi mamá era firme, pero cariñosa. Mis hermanos eran compañeros, incluso en las peleas de niños. Recuerdo una vez que mi hermano mayor, Teodoro, me defendió de un niño que me había empujado en la escuela. Él era 3 años mayor y bastante más fuerte. Le dio unos zapes al niño y le dijo: «Nadie se mete con mi hermana, ¿oíste?» Me sentí tan orgullosa de él ese día. Creía que iba a tener esa protección para siempre. La vida seguía en ese ritmo simple. Despertar temprano, hacer las tareas de la casa, ayudar a mi mamá con los dulces, ir a misa el domingo, jugar cuando daba tiempo. No teníamos televisión, casi nadie tenía en esa época en Aguascalientes. Nuestra diversión era sentarnos en el escalón de la puerta de la casa y ver el movimiento de la calle, que era poco. Cuando cumplí 16 años, comencé a fijarme en los muchachos que pasaban por la calle. Había un hijo del dueño de la tienda, que siempre se las arreglaba para pasar frente a nuestra casa a la hora que yo estaba barriendo la banqueta. Se ponía colorado, daba los buenos días, pero nunca tuvo valor de platicar. Mi papá vigilaba de reojo. Fue una infancia que, mirando hacia atrás ahora, parece de otro mundo, un mundo más despacio, más simple. Un mundo donde no teníamos casi nada, pero teníamos seguridad, teníamos estructura, teníamos una familia que dentro de las dificultades se mantenía unida. Yo no imaginaba en aquel tiempo que un día iba a criar a un hijo sola, que me iban a abandonar embarazada, que iba a pasar necesidad de verdad, que iba a tener que trabajar en 3 casas para mantener a un niño. Y mucho menos imaginaba que ese hijo, que yo iba a amar más que a todo en el mundo, se iba a convertir en mi peor pesadilla décadas después. Pero todo eso todavía estaba muy lejos. En aquel tiempo yo era solo Irene, hija de Oliverio y Gersina, la niña que hacía dulces con su mamá y soñaba con un futuro mejor, aunque sin saber bien qué era un futuro mejor. De los 17 a los 24 años, mi vida fue trabajo y más trabajo. Seguí ayudando a mi mamá con los dulces,
pero también comencé a hacer limpieza en 2 casas de familia en Aguascalientes. Me levantaba a las 5 de la mañana, regresaba a las 7 de la noche. Ganaba una miseria, pero era lo que había. Anduve de novia con un muchacho durante ese tiempo. Se llamaba Baldomiro, era troquero, pasaba por Aguascalientes cada 15 días. Era guapo, tenía labia, sabía hablarle bonito a las muchachas. A mi papá no le caía bien. Decía que hombre de carretera no sirve para casarse, pero yo estaba encantada. Andábamos a escondidas. Él venía a buscarme a la salida de misa y nos quedábamos platicando en la placita. A veces me llevaba a tomar un refresco en la cantina. Nunca pasó de eso mientras yo vivía con mis papás. Yo era muchacha derecha, criada con temor de Dios. Cuando cumplí 24 años en 1977, Baldomiro me pidió que fuéramos novios en serio. Dijo que quería casarse, formar familia. Mi papá no quería, pero acabó aceptando. Fuimos novios por 3 meses, y ahí, antes de la boda, pasó lo que no debía pasar. En una de esas venidas de él a Aguascalientes, nos encontramos en un lugar más apartado. Él dijo que ya éramos prácticamente casados, que solo faltaba la ceremonia. Yo, tonta, le creí y me entregué a él, creyendo que estaba todo bien, que en 2 meses iba a tener la bendición de la iglesia. Descubrí que estaba embarazada 3 semanas después. Fui a contarle a Baldomiro, llena de esperanza, creyendo que iba a adelantar la boda, que se iba a poner feliz. Me miró con esos ojos fríos y me dijo: «Irene, no me puedo casar contigo. Ya tengo una mujer y 2 hijos en León, Guanajuato». Sentí que el suelo se perdía debajo de mis pies. Mi papá me corrió de la casa cuando se enteró. Dijo que había deshonrado a la familia, que una muchacha que se entrega antes del matrimonio no era hija suya. Mi mamá lloró, trató de interceder, pero él fue inflexible. Juntó mi ropa en una bolsa de manta y me echó para afuera. Fui a vivir en un cuartito de servicio que una conocida de mi mamá me rentó por lástima. Era chiquito. Solo cabía una cama individual, una parrilla de una hornilla y una banqueta. El baño estaba afuera, compartido con otras 3 familias. Trabajé embarazada hasta el 8º mes. Hacía limpieza en 3 casas ahora. Mi panzota se golpeaba contra los muebles mientras limpiaba. Las patronas sentían lástima, pero no me aumentaban el sueldo. Una de ellas me dio ropa usada de sus hijos cuando supo que no tenía nada preparado para el bebé. Ricardo nació en abril de 1978, en un parto difícil que duró 16 horas. Nacer en un hospital público de Aguascalientes en esa época era casi morir. Falta de doctor, falta de medicina, falta de todo. Pero sobrevivimos, yo y él. Cuando pusieron a ese bebito en mis brazos, rojito, llorando, chiquitito, sentí un amor que no sabía que existía. Juré para mí misma que le iba a dar todo a esa criatura, que nunca le iba a faltar nada, que yo iba a ser papá y mamá al mismo tiempo, que él iba a tener todo lo que yo no tuve. Volví a trabajar con Ricardo teniendo 20 días de vida. Le pagaba a una vecina para que lo cuidara mientras yo estaba fuera. A veces, cuando regresaba del trabajo, estaba llorando de hambre porque la leche que había dejado se había acabado. Yo lo amamantaba llorando también, de cansancio y de culpa. Los años fueron pasando así: trabajo, casa, hijo, trabajo, casa, hijo. No tenía tiempo para nada más. No anduve con nadie más. ¿Quién iba a querer a una mujer con hijo ajeno? Toda mi vida giraba en torno a darle lo mejor a Ricardo. Él creció bonito, listo. Aprendió a hablar temprano, a caminar temprano. Cuando entró a la escuela, los maestros lo felicitaban. Decían que era inteligente, estudioso, educado. Yo me derretía de orgullo, hacía trabajos extras para comprarle material escolar bueno. A veces me quedaba sin comer bien para tener dinero para comprarle un cuaderno más bonito, unos colores nuevos. Él se lo merecía. Cuando Ricardo cumplió 15 años, conseguí un trabajo mejor en una tienda de telas del centro de Aguascalientes. Ya no era limpieza, era atención al público. Ganaba un poco más, tenía seguro social. Las cosas mejoraron.
Pudimos rentar una casa más grande de 2 cuartos. Ricardo podía tener su cuartito. Le compré una cama nueva, un escritorio usado donde estudiaba todos los días después de la escuela. Cumplió 18 años y pasó el examen para administración en una universidad en León. Lloré de alegría. Mi hijo iba a tener título. Mi hijo iba a ser alguien en la vida. Conseguí un préstamo para ayudar a pagar sus estudios. Trabajaba como loca para mandarle dinero todos los meses. Ricardo se recibió en 1999. Tenía 21 años, un título bajo el brazo y todo un futuro por delante. Consiguió un buen trabajo en una empresa de León. Rentó un departamento allá. Venía a visitarme a Aguascalientes una vez al mes. 2 años después, me presentó a Patricia, una muchacha bonita, educada, de familia buena, trabajaba como secretaria. Me dio gusto por él. Se casaron en 2003. Yo fui a la boda llorando de emoción, viendo a mi hijo de traje sonriendo, feliz. El primer nieto nació en 2004, una niña, Laura. El segundo en 2006, un niño. Yo iba a León todos los meses a ver a mis nietitos. Llevaba dulces que hacía, ropita que cosía. Ricardo decía que no era necesario, que él ganaba bien ahora, pero me gustaba hacer esas cosas. La vida seguía. Yo seguía trabajando en la tienda de telas. Vivía sola en mi casita rentada en Aguascalientes. Tenía una vida simple, pero digna. Y tenía a mi hijo exitoso, a mis nietos lindos, a una nuera que me trataba con cariño. Creía que lo había logrado, que todos los años de sacrificio habían valido la pena. Pero ahí llegó el año de 2018. Yo tenía 65 años. Comencé a tener problemas de salud. Primero fue la presión alta, después vino la diabetes, después vinieron los dolores en las articulaciones, la dificultad para caminar. Tuve que dejar el trabajo en la tienda. Ya no podía estar de pie todo el día. Pasé a vivir con la pensión que era una miseria. Ricardo se preocupó. Venía a visitarme más seguido. Veía que la casa estaba mal cuidada, que estaba adelgazando, que no estaba pudiendo con las cosas sola. Fue cuando hizo la propuesta. «Mamá, vente a vivir con nosotros a León. Usted me cuidó toda la vida sola, ahora me toca cuidarla a usted». Me emocioné. Creí que era gratitud, creí que era amor de hijo. Creí que finalmente, después de toda una vida de lucha, iba a tener un poco de tranquilidad y cuidado en mi vejez. Me mudé a su casa en marzo de 2018. Era una casa buena, de 3 cuartos, en una colonia tranquila de León. Me dieron el cuartito de atrás, pequeño, pero cómodo. Tenía una cama, un ropero, una mesita. Era todo lo que necesitaba. Al principio fue bueno. Patricia era atenta. Los nietos venían a darme un besito todas las noches antes de dormir. Ricardo preguntaba todos los días cómo estaba, si necesitaba algo, si las medicinas estaban haciendo efecto, porque yo tomaba muchas medicinas. Medicina para la presión, medicina para la diabetes, medicina para el dolor, medicina para la ansiedad, medicina para dormir. Patricia organizaba todo en una pastillera todas las mañanas y todas las noches. Yo solo tenía que tomarlas, era práctico, y yo dormía mucho, dormía pesado. Tomaba las medicinas a las 9 de la noche y me apagaba como piedra. Despertaba solo al otro día, a las 7 de la mañana, cuando Patricia venía a despertarme con café. Creía que era normal, cosa de la edad, de las medicinas, del cansancio. No sospechaba nada. ¿Por qué sospecharía? Era mi hijo, era mi familia. Pero las cosas comenzaron a cambiar de una manera que en ese momento no podía entender. Los primeros meses viviendo en la casa de Ricardo fueron extraños de una manera que no podía explicar. Había algo mal, pero no sabía qué. Despertaba todas las mañanas con una sensación rara en el cuerpo. No era dolor exactamente. Era algo que no sabía nombrar, un malestar, una molestia, como si hubiera pasado algo durante la noche que no recordaba. A veces despertaba y mi camisón estaba diferente. A veces la ropa interior estaba medio chueca. A veces había una sensación extraña entre las piernas, un tipo de sensibilidad que no tenía sentido.
Le preguntaba a Patricia si me había ayudado a bañarme durante la noche, si me había cambiado de ropa, si había pasado algo que no recordaba por las medicinas. Ella me miraba confundida y decía: «Suegra, usted durmió toda la noche. No despertó ni una vez. Las medicinas la están haciendo dormir bien, qué bueno». Pero no era bueno. Ese sueño era demasiado pesado. Yo me apagaba a las 9 de la noche y simplemente dejaba de existir hasta la mañana siguiente. No tenía sueños. No despertaba ni para ir al baño. Y miren que con diabetes y presión alta, lo normal sería despertar por lo menos 2 veces. Pero no. Yo desaparecía por 10 horas seguidas. Comencé a sentir vergüenza de mi propio cuerpo. Parecía que ya no me pertenecía. Parecía que estaba pasando algo que yo no controlaba, que no entendía. Una mañana desperté con un dolor interno que me dejó asustada. Era un dolor que la mujer reconoce, un dolor que no debía estar ahí, no a esa edad, no de esa manera. Me dio miedo tener alguna enfermedad grave. Pensé en cáncer, en tumor, en alguna infección seria. Le conté a Ricardo. Él dijo que iba a hacerme una cita con el doctor, pero que no me preocupara, que probablemente era solo cosa de la edad, del cuerpo cambiando. La cita nunca se hizo y las sensaciones continuaban. Toda la semana, 2, 3 veces, yo despertaba con ese malestar, con esa sensación de que algo había pasado con mi cuerpo mientras yo no estaba consciente para defenderme. Comencé a ponerme paranoica. Creí que me estaba volviendo loca, que la diabetes estaba afectando mi cabeza, que era demencia, Alzheimer, algo así. Ricardo notó que yo estaba diferente, más callada, más asustada. Aumentó la dosis de mis medicinas. Dijo que el doctor había recomendado que necesitaba más calmante porque estaba muy ansiosa. Y yo dormía cada vez más pesado. Hubo una noche que juro que intenté despertar. Sentí algo, algún movimiento, alguna presencia en el cuarto. Intenté abrir los ojos, intenté moverme, pero no podía. Era como si mi cuerpo hubiera sido apagado, pero mi conciencia todavía estuviera ahí atrapada, intentando gritar, pero sin poder emitir ningún sonido. Cuando desperté a la mañana siguiente, tenía certeza de que aquello no era un sueño. Tenía certeza de que alguien había entrado a mi cuarto durante la noche. ¿Pero quién y por qué? Ricardo era tan atento, todos los días preguntaba cómo había dormido, si las medicinas estaban haciendo efecto, si me sentía bien. Patricia seguía organizando mi medicación con todo cuidado. Los nietos venían a darme un besito antes de dormir. ¿Cómo podía sospechar de gente que me cuidaba tan bien? Pero el cuerpo no miente y mi cuerpo estaba gritando que algo estaba mal. Comencé a evitar tomar todas las medicinas. Fingía que me las tragaba, pero las escupía después, a escondidas. Quería tener certeza de que estaba consciente durante la noche. Quería entender qué estaba pasando. La primera noche que hice eso, dormí menos pesado. Desperté algunas veces, cosa normal, cosa que cualquier persona hace durante la noche, y no tuve esas sensaciones extrañas a la mañana siguiente. La segunda noche lo hice de nuevo. Fingí que tomé las medicinas, las escupí después, me acosté y fingí que estaba durmiendo. Y fue esa noche que escuché. Escuché la puerta de mi cuarto abriéndose despacito. Escuché pasos acercándose a la cama. Escuché una respiración que no era la mía. Me quedé paralizada de miedo, con los ojos cerrados, fingiendo dormir, sintiendo que había alguien ahí al lado de mi cama observándome. Y entonces sentí la mano, una mano jalando mi cobertor, una mano tocando mi cuerpo, una mano que no debía estar ahí. No me moví, no reaccioné. Seguí fingiendo que estaba durmiendo porque no sabía qué hacer, porque estaba en shock, porque mi cerebro no podía procesar lo que estaba pasando. Y cuando la persona salió del cuarto, después de hacer lo que vino a hacer, abrí los ojos en la oscuridad y vi la silueta saliendo por la puerta. Era Ricardo. Era mi hijo. Pasé el resto de esa noche despierta, temblando, intentando entender, intentando creer que había visto mal, que había imaginado, que no era posible. Pero sabía que no había imaginado nada. En los días siguientes, volví a fingir que tomaba las medicinas.
Volví a fingir que dormía y cada vez que él entraba al cuarto, porque él entraba, todas las semanas entraba, yo me quedaba ahí paralizada, dejando que pasara, porque no sabía qué hacer, porque era mi hijo, porque vivía en su casa, porque no tenía a dónde ir, porque tenía 65 años, estaba enferma, dependía de él para todo, porque si hablaba y nadie me creía, me iba a quedar en la calle. O peor, iban a decir que estaba loca y me iban a internar. Entonces aguantaba y fingía que no sabía. Aguantaba y lloraba en silencio todas las mañanas cuando despertaba y sentía ese sabor de humillación y asco de mí misma. Mi propio hijo, el niño que llevé en el vientre, que amamanté, que crié sola con todo el amor que tenía en el pecho, el niño por el que sacrifiqué mi vida entera para darle lo mejor. Él me usaba como si fuera un objeto, como si mi cuerpo fuera suyo, como si yo no fuera una persona, una madre, un ser humano. Me quedé así por meses. Meses aguantando, meses muriendo por dentro, meses sintiéndome sucia y rota, de una manera que no tiene arreglo. Hasta que mi nieta Laura vino a visitarme un domingo y notó que había algo muy mal conmigo. Fue un domingo de junio de 2019. Hacía casi un año que vivía en la casa de Ricardo. Casi un año aguantando aquello en silencio, sintiéndome morir un poquito cada noche. Laura vino a comer con la familia. Ella tenía 19 años en esa época. Estaba en el segundo año de psicología en la universidad. Era una niña lista, observadora, de las que se fijan en las cosas que otros no ven. Siempre fue así desde pequeña. Se quedaba calladita en un rincón, observando todo, notando cosas que nadie más notaba. Después de la comida, todos fueron a la sala a ver televisión, pero Laura vino a mi cuarto a traerme un café. Cerró la puerta despacito y se sentó en la orilla de la cama. Se quedó mirándome con esos ojos preocupados, serios, como si estuviera viendo a través de mí. «Abue, ¿está bien?», preguntó con una voz bajita, casi susurrando. Yo dije que sí, que estaba todo normal. Forcé una sonrisa, pero mi voz salió temblorosa, débil, sin ninguna convicción. Ya no sabía mentir bien. Ella agarró mi mano con firmeza. Sus manos eran calientes, firmes, llenas de vida. Las mías estaban frías, temblorosas, parecían manos de cadáver. «Abue, estoy estudiando sobre trauma en la facultad», dijo mirándome fijo a los ojos. «Y hay algo que aprendemos desde el principio del curso. Una de las primeras cosas que los profesores enseñan, cuando una persona mayor empieza a quedarse muy callada, muy asustada, con la mirada siempre huyendo y tiene cambios en el cuerpo que no sabe explicar, puede ser señal de que está pasando algo malo». Sentí que mi pecho se apretaba. Faltó el aire por un segundo. Ella sabía. No sabía bien qué, pero sabía que estaba pasando algo muy malo. «¿Abue?», habló más bajito todavía, mirando hacia la puerta para tener certeza absoluta de que nadie estaba escuchando nuestra plática. «¿Usted ha despertado durante la noche o se apaga completamente cuando toma las medicinas?» «No», respondí, sintiendo que las lágrimas empezaban a quemarme los ojos. «Me apago cuando tomo las medicinas y solo despierto en la mañana. Duermo toda la noche sin despertar ni una vez». ¿Y ha notado algo extraño en su cuerpo cuando despierta, en la ropa? ¿Alguna sensación que no debería estar ahí? Fue en ese momento que me desmoroné. Comencé a llorar sin querer, sin poder controlar. Las lágrimas simplemente vinieron como una inundación junto con sollozos que intentaba ahogar para que nadie en la sala escuchara. Lloré tanto que mojé la blusa, lloré hasta que me dolió el pecho, lloré años de dolor acumulado. Laura me abrazó fuerte, bien fuerte, y se quedó meciéndome como si fuera una niña. Nos quedamos así unos 5 minutos, yo llorando en su hombro, ella sosteniéndome con una fuerza que no sabía que tenía. Cuando logré calmarme un poco, se apartó. Me miró a los ojos con una seriedad que me asustó y susurró bien en mi oído. «Abue, te voy a ayudar,
pero primero tenemos que estar seguras de lo que está pasando. Necesitas prueba. Sin prueba, nadie nos va a creer. ¿Entiendes? Entendí. Entendí perfectamente. Mi palabra contra la de él no valía nada. Necesitaba prueba concreta e irrefutable que mostrara lo que él me hacía. Fue ella quien me dio el celular viejo 3 días después. Un aparato simple, de esos que no tienen internet, que solo sirve para llamar y tomar fotos. Me enseñó a dejarlo grabando de noche, escondido atrás de los libros en el librero del cuarto, con la cámara apuntando hacia mi cama. Me explicó despacito cómo hacerlo, apretar el botón rojo, dejarlo ahí, fingir que estaba durmiendo. Eso sí, abue, dijo muy seria. Usted necesita fingir que toma las medicinas, pero escupirlas después. Necesita estar más despierta, más consciente para que la grabación quede bien. Si está muy dopada, puede ser que no grabe bien. Me dijo también que no viera la grabación sola, que cuando la consiguiera le avisara para que la viéramos juntas, pero yo sabía que no iba a poder esperar. Sabía que iba a necesitar ver con mis propios ojos antes de mostrárselo a cualquier persona. Me tomó 4 noches tener valor de apretar ese botón de grabar. 4 noches mirando ese celular escondido en el librero, con miedo de lo que iba a descubrir, pero también con miedo de seguir sin saber, seguir viviendo en esa duda que me comía por dentro. La primera noche que lo intenté, mi mano tembló tanto que ni pude apretar bien el botón. Desistí, lloré, dormí. La segunda noche, apreté el botón, pero me puse tan nerviosa que no pude fingir que estaba durmiendo. Me quedé muy rígida, con los ojos cerrados, pero tensa. Él entró al cuarto, se quedó observándome un rato, pero notó que había algo diferente y se fue sin hacer nada. Perdí la oportunidad. La tercera noche, tomé media pastilla de verdad para estar más relajada, más natural, pero dormí demasiado pesado y desperté sin recordar nada. Cuando fui a ver la grabación, él había entrado y hecho lo que quería, y yo había quedado completamente inconsciente. La grabación existía, pero me dio tanta angustia saber qué había pasado, y yo no había notado nada que la borré enseguida. La cuarta noche, finalmente conseguí el equilibrio correcto. Fingí que tomé las medicinas, pero escupí la mayor parte. Me quedé en un punto medio, relajada lo suficiente para parecer que estaba durmiendo, pero consciente lo suficiente para saber lo que estaba pasando. Me acosté en la cama a las 9 de la noche. El celular estaba ahí en el librero, escondido atrás de un libro de cocina, con la cámara filmando. Cerré los ojos. Respiré despacio, intentando parecer que estaba en sueño profundo, y esperé. 10 de la noche, nada. 10:30, nada. 11:15. Escuché la puerta del cuarto abriéndose despacito, con ese chirrido bajito que hacía la puerta. Me quedé completamente inmóvil, el corazón latiendo tan fuerte que tenía certeza de que él lo iba a escuchar. Respiración controlada, superficial, intentando parecer que estaba durmiendo profundamente. Escuché sus pasos acercándose a la cama. Pasos lentos, cautelosos, probando. Se quedó parado ahí al lado. Yo sentía su presencia, el calor de su cuerpo cerca del mío, su respiración. Debe haberse quedado ahí unos 2 minutos solo observando, verificando si yo estaba realmente durmiendo, probando si era seguro. Y entonces comenzó. No voy a describir lo que hizo. No puedo, no quiero. Pero ustedes necesitan entender que me quedé ahí acostada, fingiendo dormir, sintiendo todo, sabiendo todo, pero sin poder reaccionar, porque necesitaba esa grabación. Necesitaba la prueba. Sin prueba, nadie me iba a creer. Fueron 18 minutos. Lo sé porque después, cuando vi la grabación, vi el tiempo marcado en el video. 18 minutos que parecieron 18 horas. 18 minutos en que cada segundo duraba una eternidad. Cuando terminó, limpió todo con cuidado, arregló mi ropa, verificó que no hubiera dejado marca, me miró una vez más, como si estuviera admirando su propio trabajo, y salió del cuarto. Cerró la puerta despacito, volvió a su cuarto, donde su esposa dormía sin sospechar nada. Yo seguí acostada,
No me moví. Me quedé ahí por 40 minutos más, con el cuerpo doliendo, el alma doliendo, pero esperando tener certeza absoluta de que no iba a volver. Solo cuando escuché su ronquido viniendo del otro cuarto, me levanté, agarré el celular temblando y lo escondí debajo del colchón. No lo vi esa noche. Sabía que si lo veía iba a hacer alguna tontería. Iba a gritar, iba a despertar a todos, iba a confrontarlos sin pensar. Necesitaba esperar, necesitaba estar sola, necesitaba tener certeza de que iba a poder verlo sin perder el control completamente. Al día siguiente, era lunes. Patricia y Ricardo salieron a trabajar. Los nietos fueron a la escuela. La casa quedó vacía. Solo yo ahí dentro. Trabé la puerta de mi cuarto con la silla, cerré la ventana. Me senté en la cama con el celular en las manos, temblando tanto que casi lo dejé caer, y apreté play. Los primeros minutos eran solo yo acostada, durmiendo o fingiendo que estaba durmiendo. La grabación estaba oscura, solo se veían bultos, pero se podía entender lo que estaba pasando. 23:47 en el cronómetro del video. Yo acostada pareciendo dormir profundamente. 0:13. La puerta se abre. Una silueta entra. Se queda parada en la puerta observando. 0:15. La silueta se acerca a la cama. Se puede ver que es un hombre. Se puede ver incluso con la poca luz que es Ricardo. 0:17 hasta 0:35. 18 minutos de infierno grabados. Les voy a ahorrar los detalles, pero voy a decir algo. Cuando ves con tus propios ojos, cuando no es solo una sensación confusa, no es solo una sospecha, cuando ves nítido, claro, innegable lo que está pasando, algo dentro de ti se rompe de una manera que nunca más se arregla. No es rabia, no es solo asco, es algo mucho más grande, mucho más profundo. Es como una muerte interna. Es darte cuenta de que la persona que más amaste en el mundo, la persona a quien diste tu vida entera, cada gota de sudor, cada lágrima, cada sacrificio, es un monstruo disfrazado de hijo. Vomité. Vomité tanto que creí que me iba a morir. Me senté en el piso del baño, abrazada al excusado, vomitando y llorando al mismo tiempo, hasta que no hubo nada más dentro de mí para salir, hasta que mi estómago quedó completamente vacío, hasta que empezó a salir solo bilis amarilla y amarga. Después, cuando logré levantarme, me lavé la cara, volví al cuarto y vi la grabación otra vez, y una más. La vi 5 veces seguidas, porque necesitaba tener certeza absoluta. Necesitaba que no quedara ninguna duda, ninguna posibilidad de haber entendido mal, de haber visto mal. Pero no había duda posible. Era él, era mi hijo haciendo aquello conmigo. Me senté en la cama con el celular en las manos y comencé a pensar, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago con esta información? ¿Qué hago con esta prueba? Ir a la policía parecía la respuesta obvia, pero yo conocía el mundo, conocía cómo funcionaban las cosas. Una vieja de 66 años, medio olvidadiza, tomando medicamento controlado, viviendo de favor en la casa del hijo, contra un hombre respetado, con buen trabajo, padre de familia, exitoso, que todo el mundo en la colonia admiraba. ¿Me iban a creer o iban a decir que estaba senil, que había inventado, que había manipulado la grabación, que era venganza por alguna pelea familiar? Incluso con la grabación oscura, temblona, filmada a escondidas. Iban a cuestionar, iban a decir que no se veía bien, que podía ser cualquier persona, que yo había falsificado la prueba. Iban a buscar 1000 excusas para no creerle a una vieja contra un hombre de bien. Y la familia, Patricia, los nietos, Laura. Si denunciaba, toda mi estructura familiar iba a explotar. Los niños iban a crecer sabiendo que su papá era un monstruo, que su papá había hecho aquello. Iban a cargar ese peso, esa vergüenza, ese dolor por el resto de sus vidas. Iban a ser señalados en la calle, en la escuela, en todos lados. Miren, los hijos del violador. ¿Podía hacerles eso? ¿Podía destruir la infancia de mis propios nietos por mi dolor? Me quedé días en ese conflicto interno. Días viendo la grabación a escondidas,
llorando, pensando, sin poder decidir. Días queriendo tener valor para denunciar, pero sintiendo el peso de todas las consecuencias que vendrían. Comencé a pensar en huir, agarrar las pocas cosas que tenía, el dinerito que había guardado y simplemente desaparecer. Volver a Aguascalientes, rentar un cuartito, vivir mis últimos años lejos de ahí, lejos de él. Aunque fuera en la pobreza, aunque fuera sola, al menos estaría libre. Al menos no tendría que fingir dormir mientras aquello pasaba. Pero entonces pensé, ¿y él? ¿Él va a seguir siendo tratado como padre ejemplar? ¿Va a seguir fingiendo que es hombre de bien? ¿Va a seguir con su vidita perfecta mientras yo cargo esta herida sangrando por el resto de mis días? ¿Él va a salir impune? No podía aceptar eso. No podía tragar esa injusticia. Él había destruido lo poco que me quedaba de dignidad. Me había usado de la peor manera posible. ¿E iba a simplemente seguir viviendo como si nada hubiera pasado? Hubo una noche, una semana después de haber hecho la grabación, que casi me tomé todas las medicinas de una vez. Junté los frascos, medicina de presión, de diabetes, calmante, medicina para el dolor, todo en una pila en la mesita de noche. Me quedé mirando esos frascos por más de una hora. Pensé, sería más fácil acabar con todo de una vez. No tener que lidiar más con esto, no tener que decidir, no tener que cargar este peso. Abrí el primer frasco. Derramé las pastillas en la mano. Eran pequeñas, blancas, inocentes. 28 pastillas. ¿Sería suficiente? Me quedé con ellas en la mano, sintiendo el peso, pensando en lo fácil que sería. Solo tragarlas todas, acostarme, dormir y no despertar nunca más. Acabar con el dolor, acabar con la vergüenza, acabar con todo. Pero entonces pensé, si me mato, él gana. Él queda libre. Va a contar alguna historia de que yo tenía demencia, de que me maté porque estaba deprimida, porque había perdido la cabeza. Y nadie nunca va a saber la verdad. Nadie nunca va a saber lo que hizo. Guardé las pastillas de vuelta. No me iba a matar. No le iba a dar ese gusto. Fue esa noche que me di cuenta de que solo tenía dos opciones reales. O yo moría o él moría. No había punto medio. No había perdón posible. No había manera de que yo viviera sabiendo que él estaba vivo, respirando, viviendo su vida mientras yo me pudría por dentro con lo que había hecho. No había justicia posible dentro de la ley. Entonces iba a tener que ser justicia por mis propias manos. Comencé a planear. No fue un momento de rabia ciega, no fue un arranque, no fue locura. Fue una decisión fría, calculada, tomada a lo largo de 3 semanas. Porque yo sabía que si iba a hacer aquello, matar a mi propio hijo, tenía que hacerlo de una manera que todos vieran, de una manera que quedara claro que yo tenía un motivo, aunque nadie supiera cuál era, de una manera que aunque me encerraran, aunque me condenaran, al menos algunas personas iban a sospechar que había algo muy mal en esa historia. Y la Navidad se acercaba. 24 de diciembre. El día en que toda la familia iba a estar reunida. El día en que él iba a hacer ese teatro de hijo dedicado, de hombre bueno, de proveedor amoroso. Iba a ser en la cena de Navidad, frente a todos, para que quedara registrado, para que quedara claro que aquello no era accidente, no era confusión, no era demencia senil. Era justicia, mi justicia, la única que iba a conseguir. La Navidad llegó. 24 de diciembre de 2019. Un día lindo, soleado, con ese calor de verano que pone a todos de buen humor. Patricia había comenzado a preparar la casa desde el día 20. Limpió todo, decoró cada rincón, se esmeró en cada detalle. Árbol grande en la sala, lleno de adornos rojos y dorados, luces de colores que quedaban prendidas día y noche, corona en la puerta de entrada con un moño rojo enorme, mantel rojo bordado en la mesa de la cocina donde iba a ser la cena. Ella había planeado el menú con 2 semanas de anticipación. Pavo relleno con relleno de castañas, arroz a la mexicana con pasas y almendras, ensaladas variadas, pico de gallo, papas asadas con romero,
capirotada de postre, gelatina de mosaico y frutas cristalizadas que ella misma había hecho. Todo perfecto, todo planeado, todo saliendo exactamente como ella lo había imaginado. Yo ayudé en la cocina durante la mañana del día 24. Pelé papas, piqué cebolla, preparé el relleno, la misma receta que mi mamá me había enseñado cuando era niña, la misma que le había enseñado a Ricardo cuando era niño. Él adoraba ese relleno. Siempre pedía que lo hiciera en sus cumpleaños, en los domingos especiales. Mientras revolvía el relleno en la estufa, pensaba, esta va a ser la última vez que hago esto, el último relleno que hago para él, la última cosa que cocino para mi hijo. Patricia notó que estaba muy callada y preguntó si estaba bien. Dije que sí, que solo era cansancio, que todo estaba bien. Ella sonrió, me dio un besito en la frente y dijo, «Suegra, usted siempre ha sido tan dedicada. Tenemos mucha suerte de tenerla aquí con nosotros». Casi me desmoroné ahí mismo. Casi le conté todo, pero sabía que no iba a servir. Ella no me iba a creer. Nadie me iba a creer. Los invitados comenzaron a llegar a las 7 de la noche. Primero llegó la hermana de Patricia, Normelia, con el esposo Eustaquio. Trajeron vino, capirotada y un montón de regalos envueltos en papel navideño. Después llegaron los 2 nietos. El niño tenía 13 años. Laura tenía 19. Ella me dio un abrazo tan apretado cuando llegó. Susurró en mi oído, «Abue, estoy contigo. No importa lo que pase, estoy contigo». Ella sabía. No sabía exactamente qué iba a pasar, pero sabía que algo iba a pasar. Nos sentamos a cenar a las 8 en punto. La mesa estaba linda, llena de comida, con las velas encendidas haciendo esa luz suave y bonita. Ricardo se sentó en la cabecera de la mesa, como siempre hacía. Yo me senté del lado derecho de él. Patricia había insistido. Dijo que el lugar de honor era mío, que yo merecía estar cerca de mi hijo en la noche de Navidad. Yo merecía. Realmente merecía. Patricia sirvió el pavo, Ricardo sirvió el vino. Todos comenzaron a comer, platicando, riendo, contando historias graciosas del año que estaba terminando. El nietito contó sobre la escuela, sobre los amigos, sobre el campeonato de fútbol que su equipo había ganado. Normelia habló sobre el viaje que habían hecho a la playa en enero. Eustaquio hizo bromas sobre el calor, sobre el verano que estaba implacable este año. Era todo tan normal, tan familia feliz, tan perfecto. Nadie imaginaba que en algunos minutos esa mesa se iba a convertir en una escena de horror. Después de que todos comieron el plato fuerte, Patricia comenzó a recoger los platos para traer el postre. Ricardo se levantó, agarró una copa de vino y golpeó despacito con el cuchillo en la copa para llamar la atención de todos. «Quiero hacer un brindis», dijo con esa sonrisa amplia, esa voz cálida de quien está genuinamente feliz. «Quiero agradecer por tener a mi familia toda reunida aquí hoy. Agradecer por un año más de salud, de prosperidad, de logros». Todos levantaron la copa. Hasta yo levanté, fingiendo que estaba participando del momento. Agradecer especialmente a mi mamá. Continuó mirándome directo con esos ojos que parecían tan sinceros, tan llenos de amor filial. La mujer más fuerte que conozco, la mujer que me crió sola, que me dio todo lo que tengo hoy, que nunca se rindió conmigo incluso en los momentos más difíciles. Mamá, gracias por todo. Gracias por aceptar vivir aquí con nosotros, por dejarnos devolver un poquito de todo el amor y dedicación que siempre tuvo conmigo. Todos aplaudieron. Patricia lloró de emoción. Normelia dijo, «Qué lindo cuñado, qué hijo bendecido tiene doña Irene». El nietito gritó, «Abue es la mejor», y vino a darme un besote en la mejilla. Solo Laura no dijo nada. Me miró con esos ojos llenos de lágrimas, movió la cabeza despacito, como diciendo, «Abue, no lo hagas, por favor». Pero yo lo iba a hacer. Ya lo había decidido. Ya no había vuelta atrás. Ricardo levantó la copa más alto, listo para hacer el brindis final. «Feliz Navidad para todos nosotros. Que Dios bendiga a nuestra familia».
Y fue en ese momento que yo me levanté también. Todos creyeron que iba a responder al brindis, que iba a decir algo bonito, que iba a agradecer. Patricia hasta me sonrió esperando, pero en vez de agarrar mi copa de vino, agarré el cuchillo de cortar el pavo que estaba en la mesa. Un cuchillo grande de sierra, con mango de madera, bien afilado, porque Patricia lo había mandado afilar 3 días antes, especialmente para la cena. Ricardo me miró sin entender. Todavía estaba sonriendo, creyendo que iba a hacer alguna broma, algo gracioso. «Mamá, ¿qué?» No lo dejé terminar la frase. Clavé el cuchillo en su cuello. Del lado derecho, bien donde pasa esa vena grande que lleva sangre al cerebro. Yo había investigado. Había visto videos en internet sobre anatomía, sobre puntos vitales, sobre cómo hacer que alguien muriera rápido. No quería que sufriera mucho. No soy sádica. Solo quería que dejara de respirar. Empujé el cuchillo con fuerza, lo enterré hasta el mango. Sentí la resistencia de la piel, de la carne, del cartílago. Sentí la sangre caliente salpicando en mi mano. Ricardo soltó la copa. El vino se derramó en el mantel blanco, mezclado con la sangre que comenzó a brotar de su cuello. Me miró con los ojos muy abiertos, completamente en shock, intentando entender qué estaba pasando. Llevó la mano al cuello, intentando detener la sangre, pero ya estaba brotando demasiado. Intentó hablar, intentó preguntar por qué, pero solo salió sangre de su boca. Esa sangre roja oscura, espesa, que bajaba por su barbilla, goteaba en la camisa blanca que se había puesto especialmente para la cena. Patricia gritó, un grito agudo, desesperado, que me perforó los oídos. Se levantó de la silla tan rápido que tiró el plato al piso. Vino corriendo a tratar de sostener al esposo que ya estaba cayendo para atrás. El nietito comenzó a llorar. Ese llanto asustado de niño que no entiende qué está pasando. Normelia entró en pánico total. Comenzó a gritar, «¡Llamen a la ambulancia! ¡Llamen a la ambulancia!», mientras agarraba el celular con las manos temblando tanto que lo dejó caer al piso 2 veces. Eustaquio se quedó paralizado, blanco como papel, mirando sin poder moverse. Solo Laura no gritó. Ella se levantó despacio, vino hasta donde yo estaba y se quedó parada a mi lado. No dijo nada. Solo se quedó ahí conmigo mientras todos entraban en desesperación. Ricardo cayó de la silla, golpeó el piso con un ruido sordo. Se quedó acostado ahí en la cocina toda decorada de Navidad, debajo de ese árbol iluminado, en medio de esa cena perfecta, sangrando. La sangre se extendía rápido, formando un charco enorme que iba mojando el mantel que había caído junto con él, las servilletas, los regalos que estaban debajo del árbol. Yo seguí de pie con el cuchillo en la mano, escurriendo sangre, mirándolo morir, mirando la vida salir de ese cuerpo, mirando al hombre que yo había gestado, amamantado, criado, amado más que a todo en el mundo, desvanecerse en el piso de su propia cocina. Y no sentí pena, no sentí remordimiento, sentí alivio. Patricia se tiró encima de él, intentando hacer presión en la herida, pero ya era demasiado tarde. La sangre no paraba de salir. Ella gritaba su nombre, le suplicaba que no se muriera, prometía que la ambulancia ya venía, que iba a estar bien, que no podía morir. Pero él murió ahí mismo, con la cabeza en el regazo de su esposa, con los ojos abiertos mirando el techo, con esa expresión de shock congelada en la cara. Tomó unos 5 minutos. 5 minutos de agonía, de respiración jadeante, de sangre brotando, hasta que dio el último suspiro y se quedó completamente inmóvil. Fue ahí que hablé. Hablé alto, bien alto, para que todos en la cocina escucharan, para que quedara registrado, para que no hubiera ninguna duda de lo que estaba haciendo y por qué. Este hombre no es quien ustedes piensan que es. Este hombre no es el hijo dedicado, no es el padre de familia ejemplar, no es el esposo perfecto. Este hombre me violó. Todas las noches, durante casi 1 año, entraba a mi cuarto y hacía cosas con mi cuerpo, mientras yo estaba dopada por las medicinas que él mismo aumentaba la dosis. Mi propio hijo me usó como objeto,
Me trató como si no fuera gente, como si no fuera su madre. Patricia gritó que yo estaba loca, que estaba mintiendo, que su esposo era un hombre bueno, honesto, trabajador, que jamás haría algo así, que yo había inventado aquello para justificar lo que había hecho, que tenía demencia, que había perdido completamente la cabeza. «Mentira», gritó con la cara toda sucia de sangre, todavía abrazada al cuerpo muerto del esposo. Él jamás haría eso. ¿Está loca? Siempre ha estado enferma, siempre ha estado obsesionada con él, siempre ha tenido celos de él. No acepta que tenga una vida propia, una familia propia. Normelia estuvo de acuerdo. Dijo que yo siempre había sido extraña, posesiva, que había notado que yo tenía algo mal. Eustaquio finalmente logró moverse. Vino a intentar arrancarme el cuchillo de la mano, pero no lo solté. Lo sostuve con fuerza. El nietito lloraba sin parar, encogido en un rincón, sin entender nada, traumatizado para siempre con esa imagen que iba a quedar grabada en su memoria por el resto de su vida. Y Laura siguió a mi lado, en silencio, con lágrimas corriendo por la cara, pero a mi lado. La policía llegó 10 minutos después. Normelia había logrado llamar. Eran las 20:22. Lo sé porque me quedé mirando el reloj de la pared mientras esperaba. 22 minutos del día 24 de diciembre, el día que maté a mi hijo. Cuando los policías entraron a la cocina, 2 hombres jóvenes asustados con la escena que encontraron, yo todavía tenía el cuchillo en la mano. No intenté esconder, no intenté huir, no intenté inventar excusas. Solo dije, fui yo. Pueden arrestarme. Yo lo maté y no me arrepiento. Me mandaron soltar el cuchillo. Lo solté. Me mandaron poner las manos en la cabeza. Las puse. Me esposaron. Me subieron a la patrulla. Toda la colonia ya estaba en la calle viendo, tomando fotos, filmando. Me llevaron a la Comandancia Central de León. Me pusieron en una sala de interrogatorios, una sala pequeña, fría, con una mesa de metal y 2 sillas. Un comandante vino a interrogarme. Hombre serio, de unos 50 años, cansado. Preguntó si había matado a mi hijo. Dije que sí. Preguntó por qué. Conté. Conté todo. El abuso, las medicinas, las sensaciones extrañas, el descubrimiento, la grabación, la decisión. Se quedó mirándome con una expresión que mezclaba incredulidad y lástima. Cuando terminé de hablar, dijo: «Doña Irene, usted va a necesitar probar eso. ¿Tiene la grabación que mencionó?» No la tenía. Yo la había borrado después de verla. Creí que no la iba a necesitar, que no iba a denunciar, que lo iba a resolver a mi manera. Entonces, ¿no tiene ninguna prueba de lo que está diciendo? No tenía. Él suspiró profundo. «Doña Irene, usted mató a su propio hijo frente a toda la familia en la noche de Navidad. Sin pruebas de lo que alega, esto es homicidio calificado. Usted va a pasar por lo menos 20 años en prisión». ¿20 años? Yo tenía 66. Iba a morir en la cárcel. Me llevaron a una celda colectiva. Eran 5 mujeres más ahí. 2 presas por narcotráfico, 1 por robo, 2 por agresión en pelea de bar. Me quedé en un rincón, callada, sin hablar con nadie. Estuve 3 semanas ahí. 3 semanas esperando juicio, esperando abogado, esperando algo que no llegaba. Patricia dio entrevista para la televisión, para el periódico, para la radio. Lloraba copiosamente. Decía que el esposo era un hombre maravilloso, que yo había destruido a su familia, que yo era un monstruo. Mostró fotos de él con los niños, de él en el trabajo, de él en fiestas familiares. Construyó la imagen de él como víctima inocente de una madre loca y violenta. Los nietos no quisieron hablar conmigo. El nietito tenía tanto miedo que entró en terapia. Laura. Laura fue la única que vino a visitarme. Apareció un jueves por la tarde con una bolsa llena de cosas: galletas, frutas, ropa limpia, productos de higiene. La guardia revisó todo, dejó pasar. Nos sentamos en un cuartito apretado donde hacían las visitas. Había una mesa entre nosotras, una cámara en el rincón grabando todo.
Nos quedamos en silencio unos 2 minutos hasta que ella habló bien bajito. Abue, copié la grabación antes de que la borrara. Hice un respaldo en mi memoria USB. Está guardado conmigo en un lugar seguro. Mi corazón se detuvo. ¿Copiaste? Copié. Creí que podíamos necesitarla y tenía razón. Entonces preséntala, mija. Preséntala. Es la prueba que están pidiendo. Es lo que me va a librar de la cárcel. Ella comenzó a llorar. Abue, si presento esa grabación, todos la van a ver. Patricia la va a ver. Mis hermanos la van a ver. Todos van a saber lo que mi papá hacía. Va a salir en los periódicos, en internet, en todos lados. Mis hermanos van a crecer sabiendo que su papá era un monstruo. Van a cargar eso por el resto de sus vidas. Van a ser señalados en la escuela, en la calle, en todos lados. Entendí su dilema y entendí que tenía razón. Agarré su mano con fuerza. Entonces guárdala, mija. No se la muestres a nadie. Deja que este secreto muera conmigo. Yo ya le quité la vida. No voy a quitarles la infancia a mis nietos. Tampoco los voy a destruir a ustedes solo para salvarme. Pero, abue, usted va a morir en la cárcel. Entonces voy a morir en la cárcel. Pero voy a morir sabiendo que hice lo correcto, que protegí a mis nietos, que no dejé que ese monstruo los destruyera también. Ella lloró agarrada de mí hasta que la guardia dijo que el tiempo de visita se había acabado. Antes de salir, susurró: «Te amo, abue. Eres la mujer más valiente que conozco». 3 días después, hubo un incendio en la comandancia. Comenzó de madrugada en el depósito donde guardaban unas cajas viejas de papel de los archivos. Nadie sabe bien cómo comenzó. Hay quien dice que fue cortocircuito. Hay quien dice que fue a propósito. Hay quien dice que fue un cigarro mal apagado que algún policía tiró sin querer. El fuego se extendió rápido, muy rápido. Cuando se dieron cuenta, ya había tomado 2 pisos de la comandancia. Fue una carrera. Sirenas sonando, gente gritando, humo llenando todo. Los guardias comenzaron a evacuar a todos, presos, funcionarios, todos. Abrieron las celdas en la prisa. Gritaban que todos salieran rápido. El edificio estaba en llamas. Salí junto con las otras presas. El humo estaba tan espeso que no se podía ver casi nada. Tosiendo, los ojos ardiendo, intentando encontrar la salida. Cuando llegamos a la calle, había bomberos, ambulancia, policía, un caos total. Gente corriendo para todos lados. Nadie sabía dónde estaba quién. Nadie estaba controlando nada.